¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Repito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Esta frase que acabo de mencionar fue desarrollada hace más de 2500 años por el filósofo griego Heráclito de Éfeso. Se le considera a Heráclito uno de los padres de la dialéctica, que después tomarían Hegel y otros autores ya en épocas más modernas. Heráclito señalaba con su frase, nadie se baña dos veces en el mismo río, que la sociedad y la vida están en permanente evolución. Y sigamos la analogía. Vamos al río, nos bañamos, salimos del río, un momento después, pueden ser unos segundos después, volvemos a entrar al río, pero ese río ya no es el mismo. El agua ya discurrió, ya es otra corriente, otra agua, no es la misma exactamente que la que teníamos segundos antes. Y así es el desarrollo de la vida, de los seres humanos, de la sociedad. Y por lo tanto, mirar la vida y la sociedad con espejo retrovisor, siempre pensando hacia atrás, pero no para encontrar en lo pasado elementos de reflexión hacia adelante, sino para tratar de volver al pasado, ¿no? Es un error, pero no solamente es un error, es un ejercicio inútil. No se puede regresar al pasado. Yo recuerdo que de niño, y lo recordarán todos los de mi generación, veíamos en series de televisión, donde pasaban, por cierto, muchos programas de tipo educativo, ¿no? Una serie que justamente tenía unos protagonistas que se supone seguían un experimento en algún país con tecnología avanzada. Ese experimento consistía en una máquina donde esos, digamos, ¿cómo llamaríamos? Expedicionarios, ¿no? Iban a diferentes tiempos del pasado, ¿no? Y entonces la serie servía porque no solamente veíamos esa situación que obviamente era ficción, sino que además observábamos una cierta época de la vida de la humanidad, el medioevo, la época esclavista, el Imperio Romano o la guerra civil en los Estados Unidos, en fin, diferentes momentos. Y entonces, claro, había que ubicar, y en eso consistía el aprendizaje, que los niños que veíamos la televisión, había que ubicar en ese momento qué parte de la historia universal se estaba desarrollando en esa supuesta situación de regreso al pasado. Pero eso no ocurre en la vida cotidiana. Lo que más bien ocurre es que este mismo video, que está en algunos minutos desarrollándose, ¿no? Ya no tiene el mismo contexto desde que empezó el video hasta que termine dentro de un momento. Ya en estos pocos minutos ya cambió el mundo, ya cambió nuestro país, ya nacieron muchos niños, ya fallecieron otras personas, lamentablemente, pero además han habido cambios disruptivos que ni siquiera los imaginamos todavía, pero ya están ocurriendo, ¿no? Y las estadísticas marcan esto con muchísima claridad. Y la computación, y sobre todo la computación cuántica que ya se viene, nos darán evidencia de esto con mayor precisión y oportunidad. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Quizás sería bueno que esta frase de hace 2500 años del filósofo Heráclito de Éfeso pudiera ser reflexionada, tal vez unos minutos en algún momento, por el señor presidente Lucio Castillo y algunos de sus seguidores y asesores y congresistas que pretenden regresar al Perú de los 70, de los 60, que pretenden que no ha pasado nada en el mundo ni en el Perú en 50 años, por lo menos. Ya el Perú de hace un día es otro Perú. Ya el Perú de antes de la pandemia es otro Perú que tenemos ahora. Y en consecuencia, tratar de regresar a ideas que ya se han demostrado que no funcionan,
en la evidencia empírica de países, por ejemplo los de Europa Central, o en el fracaso estrepitoso de sus propuestas, como por ejemplo Venezuela o Nicaragua, por mencionar dos países, o como en la letanía de su existencia, pero con tremendos problemas para la población, como Cuba. Si ya sabemos que eso no funciona, ¿por qué insistir en ello? Entonces, lo que hay que ver es qué es lo bueno que tenemos ahora y mantenerlo. Por ejemplo, la democracia es buena. Es buena con toda seguridad. La democracia, aunque sea mala en muchos aspectos o deficiente, para ser más preciso, es mejor que cualquier dictadura, que cualquier autocracia. Eso ya lo sabemos los peruanos, ¿no? Pero claro, hay quienes pretenden, basados en la poca lectura que tienen muchos de nuestros ciudadanos, ¿no? La poca educación de calidad que han recibido, pretenden decirles, crearles, ¿no? Ensayos que en realidad no son ensayos, sino repeticiones de algo que ya ocurrió y que no funcionó. Y no funcionó en esa época, y menos en una época como esta, de globalización, de Internet, de altísima velocidad, de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Señor presidente Castillo, señores de Perú Libre y otras personas más que andan por esas ideas. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Y el río del Perú y la historia del Perú sigue avanzando dialécticamente en medio de su extraordinaria diversidad, con sus contradicciones, pero también con sus fortalezas. El arte de gobernar y de liderazgo consiste entonces en articular todos estos elementos y darles un curso que pueda seguir la población, que la población considere adecuado. Y ese es el objetivo que los nuevos liderazgos deben buscar. Y no seguir en la misma letanía, en los mismos temas, ¿no? Que solo nos hacen mirar con espejo retrovisor al pasado, pero no para construir a partir de ahí lecciones para el presente y el futuro, sino para pretender, lo que no es posible, quedarnos en el pasado. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Extraordinaria frase pronunciada y desarrollada y explicada hace 2500 años y que hoy debemos recordar porque algunos en el Perú pretenden que el río en el que se están bañando es el río de hace 50 años.